Nuestro país es un país que tiene serios problemas con los anacronismos. Por anacronismo se entiende aquella fecha que contextualiza un hecho que no encaja con la realidad, donde hay una descontextualización. El 18 de julio de 1830 nosotros recordamos la jura de nuestra primera constitución. Sin embargo, en 1825, el 25 de agosto, estuvimos festejando la independencia. O sea que festejamos la independencia primero de un país que no existía y después la Constitución. Ahí tenemos una serie de anacronismos que nos confunden a la hora de pensar la historia nacional. Pero cuando hablamos de la Constitución y nos remontamos al 18 de julio de 1830, lo primero que tenemos que preguntarnos es qué es una Constitución. La Constitución es por definición la ley máxima de un país que establece un ordenamiento jurídico, en nuestro caso una Constitución republicana, división de poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, con independencia de poderes, donde establece a su vez cuáles son las instituciones que van a existir, sus potestades, los derechos y obligaciones de las personas, de los ciudadanos, quiénes son los ciudadanos y cómo los ciudadanos se relacionan con estas instituciones, cómo pueden acceder a las mismas o cuáles son los deberes que deben cumplir. Eso por definición es la Constitución. Ahora, ¿cómo llegamos a ese 1830? Y acá es interesante para comprender lo que se hace muy complejo de entender. En 1811 comienza el proceso revolucionario, producto de lo que estaba pasando en Europa, donde España pierde su autonomía frente a las fuerzas napoleónicas, pasa a pertenecer a Francia. Ante esto la Constitución dice que, perdido el poder de parte del rey, el poder vuelve al pueblo, el cual debe organizarse en juntas. Esto es válido para la Junta de Sevilla, pero en Buenos Aires se hacen una pregunta. ¿Y qué pasa con la Junta de Buenos Aires? Y entienden que le corresponde la misma potestad que a Sevilla. Por lo tanto, intentan insurreccionarse frente al poder francés, pero muy encubiertamente también frente al poder español. Y ahí empieza el proceso revolucionario, ¿no? Un proceso revolucionario un poco bipolar, que es a favor de Fernando VII, pero por la vía de los hechos es en contra. En este proceso se embarca en la banda oriental con un Artigas, que arranca con la proclama de Mercedes, y todos sabemos después lo que fue la trayectoria y la participación de Artigas. En 1820, Artigas es derrotado por el poder de los portugueses y con la anuencia de Buenos Aires que lo deja solo. Por lo tanto, este territorio, banda oriental, provincia oriental después, desde 1816, provincia unida del Río de la Plata, formando parte de la provincia unida, o sea, siendo Argentina, sufre un duro revés en 1820, después de 4 años de ser Argentina, y en ese duro revés se organiza en este lugar la Cisplatina, que es nada más ni nada menos que un espacio territorial más perteneciente a Portugal y a Brasil después, cuando Brasil se independiza. Ahora bien, 1825 se organiza la Cruzada Libertadora, el desembarco en los 33 orientales y esa victoria tipo maracanazo a Brasil, donde unos pocos orientales derrotan al ejército brasilero. Lo digo sarcásticamente porque no eran 19, sabemos que estamos hablando de miles enfrentados a ese ejército brasilero. Y vamos desde ahí unos meses más, hacia agosto, donde se declara la independencia en la Florida. Una independencia que en su segundo artículo dice, artículo de reincorporación, declárese la reincorporación de estas provincias a las demás provincias del mismo nombre, o sea, Argentina. Volvemos a ser Argentina. Pero los brasileros no aceptan esto. Los brasileros tenían un proyecto fundamental, ya que se decía que Brasil era un gigante con pies de barro, porque desde Minas Gerais toda la producción de minas no la podían sacar si no era por el río Uruguay y después hacia el río de la Plata, por los inconvenientes que generaba avanzar hacia el este por la selva del Mato Grosso, que era terrible, era imposible. Los saqueos, los robos, las pérdidas que se generaban, por eso a Brasil le servía pasar por lo que hoy es el Uruguay. A su vez también Brasil tenía claras intenciones por lo que era el ganado y las pasturas en este lugar. No olvidemos los bandeirantes que venían a llevarse el ganado de estas tierras. Por lo tanto, Brasil la tenía fija y no estaba dispuesto a perder este territorio por nada del mundo. Es así entonces que para 1826 los brasileros vuelven a la carga y otra vez los enfrentamientos. Ahora, Inglaterra ya estaba perdiendo mucho. Tenía los saladeros, tenía a su vez campos, tenía muchos intereses, más otros intereses comerciales, y estaba perdiendo mucho con esa intervención brasilera. Inglaterra
Era un momento donde a nivel de la economía mundial existía el mercantilismo, cuya importancia era la mayor acumulación de oro y plata. España la tenía, porque estas posesiones tenían oro y plata, no las nuestras, pero sí las de Perú, por ejemplo. Inglaterra vivía del comercio y de un acta de navegación, de un tratado de navegación que les permitía moverse por todo el mundo obteniendo las riquezas que necesitaban para fortalecer esa economía. Y una de las cosas de ese tratado que era fundamental era, en el tratado de navegación, la posibilidad que tenía Inglaterra de navegar por los ríos o por las aguas internacionales como quisiera, sin tener que pedir ningún permiso, ninguna autorización y navegando a su conveniencia. El río Uruguay no era un río internacional y esto significaba para Inglaterra un problema. A su vez, el río Uruguay era la posibilidad de Inglaterra, según lo que ellos entendían, que de algunas cuestiones geográficas desconocían. Ellos suponían que entrando por el río de la Plata podrían avanzar por el río Uruguay hasta Brasil, hasta el Mato Grosso y allí comercializar libremente como querían. No sabían los ingleses que en el Ayuí, a unos pocos metros de acá, no iban a poder seguir navegando porque las cascadas y las rocas que hay ahí se lo iban a imposibilitar. El hecho concreto es que Lord Ponsonby, un diplomático inglés que andaba por estas tierras pagando una desdichada aventura que tuvo con Lady Cunningham, una amante del rey Jorge IV, y el rey Jorge IV se lo quiso sacar de encima. El hijo de Lady Cunningham también, porque lo avergonzaba esa relación de su madre con Ponsonby, deciden mandarlo Ponsonby a las posesiones más alejadas que tenía el reino, y por supuesto que el Río de la Plata era una de esas posesiones más alejadas, así que lo mandan acá a Lord Ponsonby, que tenía la necesidad de hacer puntos para volver. Lord Ponsonby entonces se embarca en instancias de negociación entre Inglaterra y, o mejor dicho, por parte de Inglaterra, con Argentina y con Brasil, para de esta manera ya posesiones territoriales de Brasil, ya Portugal no era más propietario de Brasil, Brasil se había independizado, para llegar a una fórmula de paz. Y se manejaron varias alternativas. Una alternativa era que este territorio, la provincia oriental, fuera posesión inglesa. Pero Inglaterra no quería dolores de cabeza por lo que eso podría llegar a significarle. Por lo tanto, llegan a un acuerdo. Dorrego, como presidente en la Argentina, ya no quería más problemas porque tenía algunas divisiones internas, tenía falta de apoyos y no tenía la fuerza necesaria como para pelear y mantener este territorio bajo su poderío. Así entonces, la Marina de Guerra inglesa, británica, se posiciona en las costas argentinas y con los cañones de los barcos, los cañones de guerra apuntando a la Casa de Gobierno, negocian con Dorrego, o sea, negocian bajo presión, que se diera a los intereses territoriales que tenía sobre la provincia oriental. Pedro I tenía otra vastedad de problemas, entre ellos y el fundamental, los riograndenses queriendo independizarse. Entonces, ni Pedro I, ni Dorrego, ni Brasil, ni Argentina se querían seguir complicando la cabeza con la provincia oriental. Y a su vez esto serviría a Inglaterra porque recuperaba el dominio sobre estas tierras, recuperaba la producción ganadera, recuperaban sus tierras y a la vez podrían utilizar ese río internacional, que era el río Uruguay a partir de ese momento, y poder comercializar hasta Brasil. Así llegamos a la jura de la Constitución, previa Convención Preliminar de Paz en 1828. Una convención preliminar de paz que establecía que este territorio se conformaría jurídicamente como una república, división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, con independencia de los mismos, que tendría que elaborar una constitución y que esta constitución debería recoger ese espíritu del liberalismo imperante en ese momento. Es así entonces como se aprestan a redactar la Constitución. Bueno, ¿quién va a redactar la Constitución? Y no habían muchas mentes brillantes como para redactar la Constitución. Andaban por ahí los Echauris, que alguna experiencia tenían en esto, más que nada porque conocían otras constituciones, y así es que se redacta la Constitución de nuestro país. Una Constitución inspirada en la Constitución española, en la Constitución chilena, en la Constitución inglesa, en la Constitución francesa, en la norteamericana. O sea, se hizo un refrite de otras constituciones liberales que salió muy bien, ¿no?, en cuanto a texto constitucional. Pero el problema es la constitución, y constitución entre otras cosas significa constituirse, constituir un nuevo país. ¿Contemplaba la realidad de este país? Y la verdad es que no, y el tiempo demostró que no. Primero estuvo en discusión los nombres de nuestro país.
si República de Montevideo, si República Oriental, hasta que terminó República Oriental del Uruguay, que no es un nombre, es una descripción jurídica, porque hace referencia a República, con una descripción geográfica, oriental del Uruguay. O sea, es como decir, aquel que vive a la vuelta de la esquina, pero ¿cómo se llama? Y nosotros, ¿cómo nos llamamos? No teníamos nombre. Tanto así que nuestra cédula de identidad hasta hace un tiempo atrás decía que éramos orientales, ahora dice que somos uruguayos. En ese apuro se olvidaron de ponernos el nombre. Esa constitución, para ser aprobada, tenía que ser primero verificada por Inglaterra, por Brasil y por Argentina. ¿Por qué? Porque no sea cosa que ese nuevo país reclamara cuestiones territoriales, por ejemplo, a Brasil, o que le hiciera reclamaciones económicas a Inglaterra. Por lo tanto, había que elaborar el texto. Ese texto sería considerado por las altas partes contratantes, Argentina y Brasil, también con el control de Inglaterra, y así se establece la Constitución. Y ahí llegamos a la jura de la Constitución. En el billete de 5 pesos había un cuadro de época donde pintaba la Constitución. Y ahí estaba la bandera de la Marina de Guerra inglesa, que uno se pregunta, ¿qué hace en la jura de nuestra Constitución? Y bueno, eran los garantes. Esa Constitución tiene una innumerable cantidad de problemas. Primero, que la Constitución es como el sistema normativo que rige en los hogares de nosotros. Yo en mi hogar existe un sistema de normas y de acuerdos y de pautas diferente al del vecino, porque la realidad es distinta. Nuestra Constitución no recogía elementos de una realidad del país. Era una Constitución que, decía en su primer artículo, la República Oriental del Uruguay es la asociación de todos los ciudadanos comprendidos en su territorio. Esos son los que tienen derecho. Ahora, ¿quiénes son los ciudadanos? Para ser ciudadano había que tener plata y cierto nivel de instrucción. Por lo tanto, solo podían ser ciudadanos y acogerse a todos los beneficios y derechos máximo el 5% de la población. El restante 95%, para los que son más generosos, 97% para los que son más realistas, no tenían derechos y no tenían libertades. ¿Cómo se elegía al presidente? Bueno, no como se hace ahora. Elegía al presidente un cuerpo de representantes parlamentarios electos por quienes sí podían votar, y una vez que se elegía al presidente, este era el que designaba a los jefes departamentales. La figura del jefe departamental contempla a alguien que ocupa el poder en el departamento con 2 responsabilidades, la del intendente y la del jefe de policía. Es decir, le damos todo el poder a una sola persona en los departamentos. Ese jefe departamental es electo por el presidente. Si el presidente era colorado o era blanco, ese jefe departamental iba a ser blanco o colorado también, como los otros jefes departamentales. Entonces no está presente acá el criterio de representación proporcional. Unos pocos eligen a parlamentarios, estos eligen al presidente, el presidente a los jefes departamentales, y se aplacan las minorías. Si perdés por un voto, perdés por 5, perdés por 1000, da lo mismo, porque las minorías no son contempladas. Entonces esta constitución censitaria, excluyente, fue la que generó y promovió todos los conflictos civiles que se procesaron después, porque otra cosa que no permitía, la posibilidad de asociación y de reunión. Por lo tanto, los partidos políticos como tal no estaba previsto que existieran. Y no estaba previsto que existieran porque en esa idea original que propuso Brasil, Argentina, Inglaterra, estaba previsto que esto fuera un país que iban a ser tutelado. Estaba previsto que después de unos 15 años se reconsiderara nuevamente. Por eso lo de la Convención Preliminar de Paz del 28 era preliminar. Esto iba a empezar a funcionar, pero después iba a ver, bueno, cómo funcionó y qué resultados dio. El hecho que después los ingleses no quisieron saber nada con esto, porque claro, constantes enfrentamientos, las batallas, 1834 carpintería, surgen los blancos, surge la divisa colorada, a esto le llaman la tierra púrpura, nadie quería saber más nada. Y así el Uruguay entonces nace a la vida independiente con esta constitución discriminatoria, excluyente, censitaria, que no prevé los partidos políticos, que no da derecho a la gente, que establece muchas causas para la suspensión de la ciudadanía. O sea que si eras peón jornalero, si eras negro, si eras militar, ya no podías participar, pero dentro de los que sí podía participar, si te mandabas alguna, te suspendía la ciudadanía. O sea que arranca con un grave problema para lo que es nuestro país. No nos define muy bien en lo que tenía que ver con nuestros límites, todavía tenemos límites contestados con Brasil, que se apoderó y no tiene ninguna intención de devolverlo y no los va a devolver seguramente. Entonces, bueno, nacemos con todas esas problemáticas.
y la gente no piensa en términos de constitución. Tanto es así que recién en 1918, a instancia de José Valle Ordóñez, se va a dar la primera reforma constitucional y todo el siglo XX transcurrió con otras reformas constitucionales más. La reforma constitucional del 18, la reforma constitucional del 34, la reforma del 42, del 52, del 66, del 96. Qué paradójico, mientras el siglo XIX existió una constitución y vivimos a espalda de la constitución, en el siglo XX fueron las constantes reformas constitucionales. Anteriormente no. ¿Por qué? Porque no la tenían interiorizada, porque a su vez tenemos una población que no sabía leer, por lo tanto, por más que se le quisiera explicar, no lo entendía, y fuimos hijos, gracias a esa constitución, de actos de violencia, vandalismo, el fraude constitucional, 1865 la muerte de dos presidentes, Venancio Flores y Prudencio Berro, productos de esas refriegas, esas reyertas que habían entre los diferentes divisas, que no existiendo la posibilidad de organizarse de una forma representativa, recurrían a los actos de violencia. El Partido Nacional, que denunciaba fraude, un fraude que sí existía, hijo también de esta reforma constitucional, reclamaban tener un mínimo de participación. ¿Cuál fue la participación que se le dio? Bueno, ocupar algunas jefaturas departamentales, pero eso no es coparticipación en el sentido estricto de incidir en la toma de decisiones. Eso es regionalizar el poder. Esta parte del país es blanco y esta parte del país es colorado. Con todas las críticas que podemos hacerle a la Constitución, rescatar una cosa: estableció la legalidad de un país que le costó mucho tiempo acostumbrarse a vivir en esos términos, pero que luego, y producto de esas reformas constitucionales, fuimos avanzando. Yo creo que era el primer paso que era necesario dar, el de la Constitución del 30. Las demás constituciones fueron garantizando el acceso universal al voto para los hombres, no para las mujeres, después el voto de las mujeres, y después diferentes instancias donde sí se fue agregando mayores cuotas de participación, pero también la Constitución utilizada muchas veces como un elemento de poder. Así lo hizo Terra, para tratar de que el Parlamento le fuera un Parlamento favorable y no adverso. La Constitución del 96, que estableció algunos cambios también, como el tema del balotaje, constituciones que posibilitaron que nuestro país tuviera más de un presidente, esos ejecutivos colegiados. La del 18, que fue un ejecutivo colegiado entre un Consejo Nacional de Administración y por otro lado un presidente. Pero bueno, así seguimos avanzando y creo que, si bien es mucho todavía lo que a nivel constitucional debemos avanzar, aquella constitución del lejano 1830 permitió comenzar a andar con todos los problemas que evidentemente